Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de Tiburcia Domínguez y Salvador María del Carril. Él, uno de los grandes protagonistas de la política argentina del siglo XIX. Ella, una mujer que no temía decir lo que pensaba en un mundo dominado por hombres. Un matrimonio y un escándalo público que duraría hasta la muerte. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Para contar esta historia de desamor, vamos a ir bien al principio como nos gusta a nosotros. Salvador María del Carril nació el 5 de agosto de 1798 en San Juan, en lo que por aquel entonces era el Virreinato del Río de la Plata. Durante su juventud estudió Derecho Civil y Canónico en la Universidad Nacional de Córdoba y una vez graduado se trasladó a Buenos Aires, donde trabajaría como periodista. Más tarde, en 1825, fue elegido como gobernador de la provincia de San Juan. Allí promulgó la primera constitución provincial apodada la Carta de Mayo, inspirada en el ideario liberal estadounidense. Pero generó una fuerte oposición en la provincia y a los pocos días fue prendida a fuego por el pueblo. Años después, el flamante presidente Bernardino Rivadavia lo nombró ministro de Hacienda. Pero no fue cualquier ministro, sino que fue el primer ministro de Hacienda de la historia argentina. Su desempeño tuvo como contexto la guerra con Brasil, y tras la renuncia de Rivadavia, libró numerosas órdenes de pago, endeudando fuertemente al gobierno siguiente. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, ¿eh? Tuvo una enemistad pública con el entonces gobernador federal Manuel Dorrego. Tal es así que del Carril terminó como parte del círculo que conspiraba para derrocarlo. Incluso fue uno de los que apoyó la Revolución de diciembre de 1828 y la elección para gobernador del unitario general Juan Lavalle. Y para dar cuenta de la personalidad de nuestro amigo Salvador María del Carril, atendeme a lo que le dijo por carta a Lavalle una vez enterado de la prisión de Dorrego. Hemos estado de acuerdo con la fusilación de Dorrego antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla. Cuando el federal Juan Manuel de Rosas llega al poder en 1829, siguiendo a otras figuras del Partido Unitario, del Carril se exilió en Montevideo y desde allí participó de varios intentos opositores para derrocar al gobierno de Rosas en Buenos Aires. Y ahora sí, llegamos al momento en el que Salvador María conoció a la porteña Tiburcia Domínguez, una joven 16 años menor que él. En ese momento del Carril tenía 33 y ella apenas 17. Se casaron en Uruguay y se dice que pasaron por algunas carencias económicas, pero esto no impidió que el matrimonio tuviera una gran descendencia: 6 hijos varones y una mujer. Tras la derrota de Rosas en la batalla de Caseros en 1852, del Carril volvió junto a su familia a Argentina y fue nombrado consejero de Estado por Justo José de Urquiza. Fue nada más ni nada menos que uno de los convencionales que sancionaron la Constitución argentina en 1853, y como Urquiza necesitaba un unitario notable como compañero de fórmula para las elecciones, del Carril fue elegido vicepresidente en 1854. También fue nombrado miembro de la flamante Corte Suprema de Justicia de la Nación durante la presidencia de Bartolomé Mitre en 1862 y se retiró del cargo en 1877, cuando era presidente Nicolás Avellaneda. Pero ya hablamos largo y tendido del extenso currículum de Salvador María. Ahora pasemos a su vida amorosa. Nací para ti, aquí me tienes. Los primeros 25 años de matrimonio no parecieron ser complicados, porque si bien tuvieron algunas dificultades económicas, no fueron tan graves. Insólitamente, o quizás no tanto, los problemas maritales habrían surgido cuando mejoró la situación económica de la familia. Al parecer, Salvador habría tenido un golpe de suerte al recibir una herencia familiar y esto se sumó a buenas inversiones con el acaudalado Justo José de Urquiza.
no le fue nada mal. De hecho, una de sus tantas propiedades fue la estancia La Porteña, en Lobos, donde tenía aproximadamente 63 puestos con 1.000 ovejas cada uno y alrededor de 3.000 vacas. En esta época, el casco de la estancia era una modesta construcción de estilo colonial con un patio y un típico aljibe. Y es en esos tiempos de bonanza cuando Tiburcia se rinde a la buena vida y comienza a ser víctima de todo tipo de excentricidades. Empieza a gastar dinero en viajes, muebles, joyas, perfumes importados, vestidos y zapatos. Y esto comenzó a generarle serios problemas con su marido, quien le reclamaba que cuidara sus gastos. En 1862, harto de esta situación y argumentando no hay plata, su esposo tomó una decisión drástica. No me haré responsable del pago de nuevas deudas de la señora y solicito se le suspenda definitivamente el crédito. Firmado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Salvador María del Carril. A partir de ese momento, se pudrió todo. Imagínate la cara de Tiburcia cuando leyó esta solicitada en todos los diarios de Buenos Aires. Apareció en periódicos como El Nacional, La Nación y La Tribuna. Fue la comidilla de toda la clase alta porteña y una verdadera vergüenza y humillación para la pobre. Tal fue su enojo que desde ese día, a modo de venganza, Tiburcia juró no dirigirle más la palabra a su esposo. Y vaya si cumplió. Nunca se separaron, pero jamás volvieron a hablar. Así, en silencio, vivieron durante 20 años más, hasta que don Salvador murió el 10 de enero de 1883, exactamente el mismo día en el que 60 años antes había asumido la gobernación de la provincia de San Juan. Y como las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Sabés qué dijo Tiburcia cuando le informaron de la muerte de su esposo? ¿Cuánto dinero dejó? Para su suerte había sido bastante, y sin dudarlo, empezó a gastarlo desenfrenadamente. Pero primero, quizás para guardar las apariencias, encargó la construcción de un mausoleo para su difunto marido a un reconocido arquitecto italiano en el cementerio de la Recoleta. Y para que Salvador se revuelva en su tumba, no escatimó en gastos. La construcción del mausoleo de 4 columnas de mármol de Carrara está coronada por la figura de Cronos, dios del tiempo en la mitología griega, que en sus manos exhibe los característicos elementos que lo definen, como el reloj de arena y la guadaña. Debajo de la escultura se encuentra Salvador, sentado en su sillón, mirando hacia el sur, en un podio con escalinatas, con símbolos de la masonería, como pisos dameros, columnas, cúpula y escalones. ¿Qué hizo Tiburcia después? Se fue a Europa y comenzó a vivir la vida loca. Bueno, no sabemos si exactamente la vida loca, pero sí una vida de muchos gastos y disfrute. A su regreso remodeló la estancia La Porteña de Lobos. La modesta casa se la dejó a los peones e hizo construir una nueva casona en estos terrenos y le encargó al reconocido paisajista Carlos Thais el diseño del parque. El nuevo casco de la estancia fue diseñado por el francés Alberto Fabré y se inauguró en junio de 1895. Se trata de una casona bellísima que todavía existe, que se esconde entre la llanura y se eleva del suelo por una imponente escalera. Dicen que en su interior tenía altos espejos y mármoles traídos de Europa, tapices franceses y escaleras versallescas. Los 3 pisos de la casa se rematan con tejas francesas de color negro y hermosos balcones, y hasta tiene una maravillosa torre digna de un castillo. Según cuentan las malas lenguas, en la mansión se realizaban altas tertulias, ostentosas fiestas y encuentros de la clase alta rioplatense, donde no se escatimaba en gastos. Fueron tiempos de noches de jolgorio, reuniones sociales, joyas relucientes, brillos y esplendores sin límite.
Allí se realizaban grandes fiestas cada 14 de abril para festejar el cumpleaños de Tiburcia. Hasta cuentan que se contrataba una formación completa de tren para que viajen sus amistades desde Buenos Aires. Imagínate la cantidad de mozos, cocineros y sirvientes que se paseaban por la enorme casa con la fina vajilla y bandejas, los floristas con arreglos perfumados y las grandes bandas de músicos que alegraban la fiesta, que generalmente se extendían por varios días. Tiburcia se dio absolutamente todos los gustos. Sobrevivió 15 años a su marido, viviendo la vida que quería y gastando toda su herencia. Falleció en 1898 y, a pesar de sus derroches, dejó una gran fortuna en hectáreas a sus herederos. Pero esta historia no termina acá, y todavía nos falta contarte un datito súper curioso. ¿Sabes qué indicación dejó para después de muerta? En su testamento encomendó una última consigna que decía: no quiero mirar en la misma dirección que mi marido por toda la eternidad. Entonces, su último deseo fue que le construyeran un busto de sí misma que debía colocarse de espaldas al de su esposo, porque según ella, aún después de muerta, seguía enojada con él. Desde entonces, así está, cumpliendo su promesa, en silencio, orgullosa, de espaldas a su esposo, mirando hacia otro lado para toda la eternidad en el ostentoso Panteón de la Recoleta. Ahora que conoces su historia, ¿vos de qué lado estás? ¿De la Marrete de Salvador o de la gastadora de Tiburcia? Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado, escrito y editado por la licenciada Laura Ledesma. Corrección de textos y locución, licenciada Mariela Varela. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios. Si querés apoyar nuestra propuesta, te invitamos a que nos compres un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos y te esperamos la semana que viene con una nueva curiosidad de alguna otra historia que nos